ya lo hemos comentado en la práctica anterior, puesto que el tema más o menos era parecido. Entonces vamos a hacer, hablar de esto, y hay dos casos, un caso, ¿no? Un caso clínico para comentar y hacer referencia a, más que todo, eh, comentar y hacer algunas observaciones, anotaciones y las intervenciones que ustedes vean convenientes al respecto. Voy a poner el puntero para que usted pueda ver. Este, mi mouse no funciona. No sé qué pasa cuando. O WhatsApp, siempre tengo este problema con mi mouse que no puedo hacerlo funcionar. No sé por qué razón. Voy a ver. Está dejando. A ver. No se puede ver. Acá y ahora sí. Bien, ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a hablar de diabetes mellitus. La diabetes mellitus, como saben ustedes, es un cuadro que aflige a una gran masa de personas, realmente, y esto está asociado a lo que es niveles altos de glucosa en sangre. Lo que caracteriza a la diabetes mellitus, lo primero que resalta es la hiperglicemia, glucosas elevadas en sangre. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué está elevada la glucosa en sangre? Está elevada en sangre es porque de repente esta glucosa no puede ingresar hacia la célula para ser utilizada. O si ingresa, de repente no puede ser utilizada. En las situaciones que estamos viendo entonces, ocurre de que esta glucosa no es aprovechada, no es utilizada. Y la característica es de que se incrementan sus niveles en sangre, provocando además toda una serie de alteraciones metabólicas que no solamente conciernen a lo que es carbohidratos, también lípidos y mismo proteínas. Por tanto, cuando hablamos de diabetes mellitus, no solamente pensemos en esto que resalta a la vista, que es la hiperglicemia, ya que la diabetes no solamente es una de las manifestaciones, pero en realidad la diabetes va más allá. Es una complicación que está afectando tanto al metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, como lo vamos a ver. Este es un claro ejemplo y un ejemplo muy eh, ilustrativo para demostrar cómo las diferentes vías metabólicas de carbohidratos, lípidos y proteínas están estrechamente ligadas. No se puede utilizar glucosa, pues bien, la pregunta es, entonces, de dónde podemos obtener energía aquellos tejidos que principalmente la usan? Pues la respuesta entonces será de que en vista de que la glucosa no se puede aprovechar, echará mano de otros combustibles. En ese caso, se empezará a movilizar los lípidos. Pero los lípidos son para algunos tejidos. El cerebro no se nutre energéticamente de lípidos. Recuerden que ácidos grasos no van al cerebro. Por lo tanto, la pregunta es, muy bien, no hay glucosa para los tejidos, pero se movilizan las grasas, pero eso no va a aprovechar el cerebro. Inmediatamente viene otra pregunta, ¿y verdad de dónde viene todo esto? Ahí comienza a ver lo que se llama la gluconeogénesis y comienza a degradar aminoácidos con el fin de sintetizar glucosa con el fin de ser aprovechada para el cerebro. Pero esa, como ven ustedes, todos estos están ya observando de que no solamente es la alteración en la glucosa, además, los niveles elevados de glucosa, ¿a qué va a llevar? A que esa glucosa tendrá que eh, activar otras vías metabólicas, como son el caso de los polioles, por así decirlo, síntesis de lactosa. Ojo, lactosa normalmente no debería estar en gran cantidad. Ya por lo que yo también ya les mencioné, creo en el capítulo de metabolismo de carbohidratos. Además, también el aumento en el catabolismo de lípidos, ¿a qué va a conllevar? Acá hay una sobreproducción de acetilcoenzima A y esto va a llevar a un incremento de cuerpos cetónicos. Hay una cetosis. Además, también los aminoácidos comienzan a degradarse en forma más activa.
y van aquí también a generar un incremento en los niveles de amonio. Y miren, todo esto que se complica solamente por el hecho de que el organismo no puede utilizar glucosa. Ojo, ¿y por qué no puede utilizar glucosa? Son dos razones. O no hay insulina, como es un caso que ya vamos a discutir, o es que el organismo no obedece a las órdenes que sabemos induce insulina, la diabetes tipo 1 y tipo 2. Hay otros que la vamos a comentar después, pero esas son las más importantes. Miren, entonces, esto es una introducción que les hago entonces. Sobre esto vamos a hablar. Se presenta el caso clínico de un estudiante de iniciales de M, graduado, dice, de 24 años de edad, fue atendido en una clínica para pacientes diabéticos. Sus principales complicaciones fueron fatiga, pérdida de peso, un incrementado apetito, sed y frecuencia en la micción. Y ya vamos después a discutir cada una de estas manifestaciones, cómo se pueden explicar bioquímicamente. Él se consideraba bien hasta los 6 meses antes de esta visita. En ese tiempo él se cansaba fácilmente y se dormía en clase. No creo que sea para bioquímica, ¿no? Pero se dormía en clases, especialmente después del almuerzo, pero atribuía estos hechos a su trabajo pesado y al estrés que le provocaba la ejecución de un proyecto de investigación difícil. Los síntomas continuaron y durante los 2 meses previos había perdido aproximadamente 6,8 kilogramos. Ojo, ya es una clara manifestación de algo que no está bien, de peso normal, de 6,8 kilos. Su apetito era bueno e incluso excesivo, y hace unas 3 o 4 semanas previas había empezado a sentir mucha sed y la necesidad de miccionar frecuentemente, 3 a 4 veces por noche. Esto finalmente llevó a establecer que el estilo de vida de este estudiante no sería la causa de estos problemas. Por lo que, claro, porque él estaba atribuyendo a probablemente ese estrés, esa ansiedad por ese trabajo que tenía. Por lo que entonces empieza de que él comenzó a notar otras cosas que normalmente no pensaba que podría ser debido a eso. Decide ir al servicio de salud para estudiantes, en donde fue derivado a la clínica para diabéticos. Ya eso es lo que muestra aquí el paciente, ya está indicando al facultativo, al médico, que es una persona posiblemente ya diabética, lo cual le van a confirmar después. Su historia familiar refería que su abuelo materno había sufrido de diabetes mellitus y que había muerto a la edad de 50 años. Ya prácticamente tiene un antecedente, prácticamente de diabetes. Desde los 15 años, este estudiante había experimentado episodios frecuentes de debilidad y sensación, temblor. Asimismo, descubrió que comiendo una barra de dulce los síntomas aparecían después de muchas horas, o sea que básicamente en el momento se mejoraba y solamente aparecían después, cuando ya el efecto de este dulce básicamente había pasado. Un examen físico a la edad de 18 años reveló trazas de azúcar en orina. Normalmente no debe haber azúcar en orina, o sea, glucosa en orina, y él comenzó ya a mostrar esto. Sin embargo, su glicemia postprandial, después de comida, fue normal, 5 milimolar, que más o menos aproximadamente en 90 miligramos por ciento. Análisis posteriores de la orina no revelaron glucosuria, por lo que se atribuyeron los análisis previos al producto de una contaminación. Bueno, eso fue lo que dijeron en un comienzo. Después confirma que verdaderamente sí era glucosa. El examen, el examen físico del paciente estuvo esencialmente dentro de los límites normales. Los estudios de laboratorio revelaron hemograma normal. El análisis de orina dio una densidad de 1,04 y se obtuvo una positividad de la glucosa 4 más, o sea 4 de intensidad, mediante el ClinStat. Es una pruebita que hacen para determinar si hay o no positividad. El contenido de glucosa en una orina de 24 horas fue de 35 gramos. La hemoglobina glicosada
fue de 14%. La orina mostró también un moderado aumento de cuerpos cetónicos. Asimismo, se realizó una prueba de tolerancia a la glucosa y se analizaron en sangre otras sustancias como se indica a continuación. Vamos a ver, miren, todos estos, que es hemoglobina glicosada, ¿por qué se hace esta prueba? ¿Qué, eh, qué resultados puede mejorar? No solamente a veces la determinación de glucosa es suficiente. ¿Qué significa? ¿Para qué se hace hemoglobina glicosada? Eso también es parte de unas preguntas que vamos a hacer después. Prueba de tolerancia a la glucosa. Aquí se ve que miren cómo está el paciente, cómo va evolucionando. En ayuno, 8, 9, esa tenía, este es el normal, 8, 9 está elevado. Milimolar, porque recuerdan que hasta el 6, podríamos decir 6.6, ¿no? Paciente 5, 6, pero ya 8, 9 ya es alto. 3.1 es lo normal, 3 a 5.6, máximo 6. Acá, a los 60 que cuando hacen la prueba de tolerancia a la glucosa, recuerden que se administra glucosa al paciente, le toman la muestra basal, esta es la basal, esta es la muestra basal, ahí le administran ya a los 30 segundos, luego a los 60, luego a los 90 y los 120 comienzan a tomarle muestras y comienzan a ver cómo está la glicemia de ese mismo paciente. Aquí comienzan a observar que en el paciente normal este máximo sube a 10 milimolar, 10 se mantiene en 10, miren, de 5 o 6 se mantiene en 10, en un pico de subida. Luego se desciende hasta que más o menos se normaliza, miren, lo normal es 5.6 hasta 6.7, básicamente ya estaríamos ya llegando casi al valor inicial, 5.6, 6.7, todavía una unidad hacia arriba. Pero miren lo que pasa con el paciente. Este ya le administran la glucosa a los 30 minutos, se mantiene en 13, ya debería haber bajado. Todavía sigue subiendo, hasta 18. A la hora está con 18, mira, cuando ya debería estar pasando en un pico máximo de 10. Y aquí la bajada que debía ser aquí bien notoria, la bajada es muy lenta, 16.9 y 15.8, mientras el otro ya se normalizó, eso ya se mantiene muy elevado. Aparte de que ya ese de antemano ya partió de un valor elevado. Está nos mostrando justamente la característica de un paciente diabético. Bases bioquímicas. Mucho esto ya lo hemos visto antes, esta ya a ustedes les debe ser familiar, esa diapositiva. Los carbohidratos, lípidos y proteínas, miren, a través de la digestión, en el tracto intestinal, ya habíamos dicho, no sé, remarcando esta misma que ya recuerdo haberles mencionado. Los carbohidratos, en este caso representados bajo la forma de almidones, que es el más abundante de los carbohidratos en la dieta. Luego está en el segundo plano pues la sacarosa, la lactosa y otros que pueden venir en los alimentos, pero o también el glucógeno de las carnes, pero mayormente son carbohidratos. Cuando uno está ingiriendo un pan, está ingiriendo una papa, arroz, que es lo que comemos diario, pues estamos ingiriendo fideos, estamos ingiriendo carbohidratos. Por tanto, aquí, estos, para ser aprovechados por el organismo, tienen que ser degradados. La degradación implica la digestión. Ahí entran una serie de enzimas como el caso de las amilasas. Ya eso ya comienza incluso en la boca, ¿no? La amilasa salival o ptialina ya comienza a provocar algo de digestión a nivel de la boca, pero se completa mayormente, a nivel de intestinal. Aquí producción de la amilasa pancreática y otras disacaridasas van a provocar de que todos estos almidones, por ejemplo, queden convertidos en sus unidades constituyentes. ¿Cuál es? La glucosa. Claro, algunas pueden liberar de repente, si es sacarosa, puede liberar glucosa más fructosa. Si es lactosa, liberará glucosa más galactosa, pero eso son menor proporción. La mayor cantidad son los almidones, que se degradan completamente en glucosa. Esta glucosa ya está presta a ser transportada, ya sea por este cotransporte de sodio y potasio, y luego con la ayuda de estos transportadores de glucosa, estos GLUT, van a ser entregados a la circulación. Algo similar también ocurre con los lípidos, que por acción de la lipasa pancreática principalmente, y su enzima que actúa a nivel intestinal, se libera del páncreas, estas enzimas van a provocar que los triglicéridos principalmente
se degraden en sus ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos están prestos para ser ya absorbidos. Primero son, ingresados al sello intestinal. Allí ingresan bajo la forma de micelas, pequeñas gotitas de sangre, de grasa, que luego comienzan a reconstituirse con su glicerol y forman los triglicéridos dentro del aseo intestinal. Estos ahora van a unirse y van a constituir los llamados kilomicrones, que son las partículas lipoproteicas que se encargan de transportar los lípidos que vienen de la dieta. Ya lo hemos visto también eso. Y bien, y es así entonces como son entregados a la circulación y a los tejidos, y algo puede llegar al hígado, es decir, como kilomicrón remanente. ¿Qué son? ¿Y las proteínas qué nos ocurre? También todo lo que ingerimos en las carnes o proteínas vegetales, todo eso sufren también a nivel de tracto intestinal un proceso digestivo por acción de proteasas, el nombre genérico que se les da a las proteínas que degradan, perdón, a las enzimas que degradan proteínas, proteasas o enzimas proteolíticas. Si van a actuar sobre las proteínas, quiere decir que van a romper los enlaces peptídicos, convirtiéndolos finalmente en sus constituyentes. ¿Cuáles son? Los aminoácidos, partículas más pequeñas. Estos aminoácidos, los 20 aminoácidos que pueden ingresar en la dieta bajo la forma de proteínas, ahora ya están así, separados. Y estas unidades pequeñas son las que son ahora absorbidas y luego transportadas por la circulación. Y así entonces, como ven ustedes, todos esos ahora van a estar, cuando los niveles de glucosa, hablando solamente de glucosa, ingresa a nuestro organismo. ¿Qué hace? Hay sensores que van a indicar ya en el estómago, en el intestino mismo, ya van a haber sensores para que el páncreas comience a segregar insulina. Insulina para permitir la captación y la utilización de la glucosa. Entonces ya glucosa, desde que ya está en el intestino, ya está enviando señales para que el páncreas comience a liberar las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, liberen insulina y estas puedan dirigir no solamente la captación de glucosa, sino también su propia utilización, activando activando enzimas que van a permitir la glucogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno, o también llamado glucogenogénesis, la lipogénesis, la proteogénesis, colesterogénesis y la glicólisis. Es decir, ¿qué cosa hace insulina? Insulina favorece a que la glucosa o se degrade como glicólisis o se almacene como glucógeno o se almacene como lípidos y que por otro lado los aminoácidos puedan participar en la síntesis de las proteínas y los ácidos grasos puedan también participar en la colesterogénesis, así como el propio acetilcoenzima derivado de la glicólisis. Todo esto, como pueden ver ustedes, es por simple lógica. Hay glucosa, pues la glucosa se utiliza o se guarda. Aquí viene un detalle, pero no todas, aquí lo que estoy mencionando aquí es como que el célula del páncreas solamente es para permitir la captación de estos tejidos. Músculo esquelético y tejido adiposo sí tienen receptores de insulina, los que a la vez van a dar la orden para que los transportadores de glucosa puedan permitir el ingreso de glucosa. En cambio, hay tejidos como el caso acá del músculo cardíaco, cerebro, hígado, riñón, no requiere de transportadores, así que la glucosa elevada simplemente lo que hace es ingresar. Pero ojo, insulina que se libera aquí va a favorecer en todos estos tejidos lo mismo. Claro que unos tejidos por su propia naturaleza, aquí no se va a formar glucógeno porque no es un tejido habilitado, pero mayormente las otras vías que ejerce insulina van a actuar de igual manera. Solamente que aquí niveles elevados de glucosa no es necesario que sea la insulina la que favorezca la captación. Mientras que otros tejidos como son músculo esquelético y tejido adiposo sí requieren de insulina para ser captados y luego aprovechados. Bien, entonces,
Eso es lo que ocurre con respecto a... Aquí tendríamos también esto que ya lo había explicado antes en la práctica pasada, ¿cierto? Aquí habíamos visto de que cómo es que glucosa, para aquellos tejidos, imagínense que esto sea, estos GLUT. Estos GLUT no están presentes en el cerebro, no están presentes en hígado, no están presentes en, por ejemplo, en el músculo cardíaco, y en cambio eso es lo que está en tejido adiposo y músculo muscular. Sí hay. Cuando hay glucosa, ¿cómo es que esa glucosa, este es un tejido también, este es eh, ¿cómo es que glucosa favorece? Acá no, eso era otra cosa. Estos GLUT, ¿cómo es que favorece? Me estaba equivocando. Esta glucosa, cuando está en circulación, ¿qué es lo que hace a nivel de páncreas? Eso es la pancreática. ¿Qué es lo que hace glucosa a nivel de páncreas? ¿Por qué cuando hay glucosa en circulación favorece que la insulina salga? Acá se forma. Esto es una de las células de los islotes del Langerhans del páncreas. La glucosa circulante se ingresa a través de estos transportadores de glucosa. Ingresa. Una vez que ingresa, miren, lo lógico es que pasa por todo el proceso degradativo. La glicólisis se descarboxila oxidativamente, aquí el piruvato se descarboxila, ingresa a la mitocondria, aquí ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y en conclusión, ¿qué hace glucosa? Produce gran cantidad de ATP. Un nivel de ATP elevado que va a provocar que se aperture canales de calcio, de potasio. Sale potasio y ese incremento de potasio aquí en el exterior va a provocar una despolarización. Esta salida se traduce como una despolarización que es una señal para que los canales de calcio se abran y provoque la incorporación, la entrada de calcio. Estos niveles de calcio aumentados aquí son una señal, una de las señales, porque son varias, una de las tantas señales para que estas vesículas repletas de insulina puedan migrar y salir por exocitosis. Sale y a la circulación. En conclusión, ¿qué hizo cuando se liberan, cuando hay glucosa en circulación? Inmediatamente el páncreas libera insulina y lo hace a través de este mecanismo. Acá, eso era lo que estaba yo confundiendo. Aquí, ahora, como dije, esto, no todas las, no en todos los tejidos existe este mecanismo, que para que entre glucosa tiene que haber insulina. Estos receptores de insulina, por ejemplo, están en muchos tejidos, pero mayormente estos GLUT4, que es el que estoy poniendo aquí, son transportadores de glucosa. Eso vendría a ser aquellos tejidos que requieren de insulina para que glucosa ingrese. Es el caso del músculo esquelético y tejido adiposo, ¿cierto? Como hemos visto ahí, que estos tejidos requieren de insulina. Quiere decir que para que glucosa ingrese, primero tiene que la insulina unirse a su receptor y una vez que se une, esto se activa, esta parte inferior se activa, se fosforila en algunas partes y eso significa activación para que estos componentes que tienen aquí esperando puedan llegar y hacer que este GLUT pueda migrar y colocarse aquí para permitir la entrada de glucosa. Entonces, ¿qué hace insulina en estos tejidos? Activar a su receptor para que emita señales para que los transportadores de glucosa se ubiquen en su sitio y permita la entrada de glucosa. Son los tejidos cuya captación de glucosa requiere previamente la presencia de insulina. Pero aquí adentro, sea cual sea otros tejidos u otras células, necesitan necesariamente insulina, va a ser siempre lo mismo. Solo que es el ingreso. Este ingreso no siempre es para todos los tejidos. Esto no ocurre, por ejemplo, en el caso del cerebro, de hígado. Eso es glucosa ingresa, pero una vez que está acá adentro, insulina puede comandar a través de estos mismos receptores. Es decir, que el receptor siempre está presente aquí. Veamos. Aquí está justamente ya en acción. Se une la insulina por la parte externa de este receptor y esto activa, se fosforila, se autofosforila esta porción de aquí abajo, las unidades beta se llama, porque son alfa y beta, es un dímero alfa-beta, el receptor de insulina. El total es un tetrámero, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Dos
dos dímeros, alfa beta, forman un tetrámero, que es el receptor activo de la insulina. Se une por esta porción externa y en la parte interna se activa, autofosforilándose, y en ese momento cambia su configuración y estos comienzan a emitir señales, a activar a otras proteínas. Estos activan a esa fosfolipasa C, esa otra, y esa finalmente, y termina haciendo toda esta acción. Igualito ocurre aquí, por otro lado, también eso emite señales y comienza a activar a este sustrato del receptor de insulina tipo 1, ese se une con esta proteína P85, esa fosfatidilinositol 3 quinasa, y así comienzan a haber una cascada de activaciones. Una se activa, esa activa la otra, esa la activa la otra, activa la otra, y así comienzan a emitirse, a transmitirse las señales. Una de estas señales es la que está aquí mencionada. Miren cómo eso viene por aquí y al final, a través de esa PI3 quinasa, que permite, aparte de otras funciones que tiene, una de ellas es que a través de ese tránsito, a través de la membrana, va a favorecer la migración de estos transportadores de glucosa, los llamados GLUT, que dicen que en este caso es GLUT4, el tejido adiposo. Este GLUT4, ¿qué cosa es lo que hace? Justamente se ha formado aquí adentro, se ha sintetizado, está nomás esperando la orden para que ésta pueda ser llevada, trasladada y ubicada en su sitio. Una vez que se ubica acá, son canales, por donde pueden, o sea, son transportadores, permiten de que la glucosa pueda ingresar. Ese es el mecanismo entonces que utilizan aquellos tejidos que para que ingrese glucosa tiene que haber previamente una unión de la hormona, en este caso de insulina, con su receptor. Esto también ya para ustedes les es familiar. Estos carbohidratos, como ven ustedes, por un lado están los carbohidratos, por otro lado están las proteínas y aquí están las grasas. Todos, como lo mencioné en una clase pasada, este es un claro ejemplo de cómo se integran las vías metabólicas. Es el ejemplo ¿qué le puedo decir? Más ilustrativo para demostrar de que las vías metabólicas que ustedes hasta ahorita han estudiado, las más importantes, el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos y metabolismo de proteínas, todas están estrechamente emparentadas. No hay ninguna vía que opere por sí sola. Todas tienen que ver una con la otra. Si algo ocurre en un momento, algo tiene que ocurrir en la otra. Si algo ocurre aquí, pues algo tiene que repercutir en otro. Es decir, eso hace ver de que realmente todo nuestro metabolismo, toda nuestra bioquímica está en cierto modo conectado, estrechamente interrelacionado. Bien, aquí ese es el ejemplo muy general para poder ver. Y todo ello, ¿qué pueden ver ustedes aquí? Esto que yo les mencioné en una clase pasada, cuando hice metabolismo de carbohidratos. Le dije de que, incluso les mencioné, había una preguntita que les puse por allí, dije, ¿no? Y les dije, les voy a preguntar, el ciclo de Krebs, como en esa oportunidad habíamos hablado solamente del ciclo de Krebs y estábamos hablando de metabolismo de carbohidratos, muchos podríamos estar pensando de que cuando hablo del ciclo de Krebs es glucosa. Pero no, yo ya les adelanté de que no, por si acaso. Iban a ver ustedes posteriormente de cómo también los ácidos grasos cuando se degradan van a degradarse a nivel de mitocondria en una beta oxidación que es la más importante y que esta beta oxidación iba a liberar acetilcoenzima A, ácidos grasos, acetilcoenzima A. Este coenzima podría también ir al ciclo de Krebs. También habíamos visto de que más adelante también iban a ver ustedes cómo las proteínas, después de cumplir una serie, bueno, aparte de cumplir una serie de funciones, como son los aminoácidos que se derivan, estos aminoácidos pueden ser destinados para muchos usos, formar otras proteínas, convertirse en aminas, por ejemplo, derivados como son serotonina, histamina, etcétera, o convertirse también en grasa, en aminoácidos, aquellos que son glucogenéticos o cetogenéticos, pero aparte de eso siempre hay una porción que se degrada con fines energéticos. Y para que esos aminoácidos se degraden con fines energéticos, tenían también que pasar, mirar siempre al ciclo de Krebs.
de una forma u otra, o bajo la forma de intermediarios, o bajo la forma de acetilcoenzima, podrían llegar al ciclo de Krebs. Es decir, que el ciclo de Krebs no es ajeno al metabolismo de grasas ni de proteínas, al contrario, es carbohidratos, lípidos y proteínas, siempre están mirando al ciclo de Krebs. Y ese es el centro, podríamos decirle, el centro del metabolismo. Eso es lo que trata de explicar aquí en ese esquemita, ¿no? Como se puede ver, todo tiene su razón, ¿eh? Yo les puedo decir, que acá hacen una especie de un ejemplito. Yo les pongo, ¿cómo es que un carbohidrato puede llegar a la glucosa? Muy bien, seguimos el camino. Acá la glucosa viene para acá, perdón, convertirse en lípido. ¿Cómo un carbohidrato puede convertirse en lípido? Muy bien, pongo acá, glucosa, muy bien, glucosa, 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 piruvato, piruvato, muy bien, piruvato, así con encima, y a ver si quiero acá le pongo acá donde está viene el citrato, citrato sale, así con encima, ya están hace horas, se valió del ciclo de Krebs. Yo puedo decir, ¿cómo los aminoácidos pueden llegar a glucosa, los que son glucogenéticos? Ah, muy bien, los aminoácidos se pueden degradar acá, para llegar a la glucosa, pues tendrá que se degrada aquí. Por ejemplo, miren, aquí solamente he puesto, acá solamente se pone uno, pero recuerden ustedes que los aminoácidos pueden degradarse en varios intermediarios. Si fuera piruvato, ya está acá. Si fuera otros aminoácidos, otro se puede degradar aquí. Miren, acá vemos proteínas, proteólisis. Otros se degradan y se convierten en alfa-cetoglutarato. Otros se pueden convertir en fumarato. Y miren, si estas proteínas pueden convertirse en intermediarios, ya sea alfa-cetoglutarato, ya sea succinilcoenzima A, sea fumarato o oxalacetato, imagínense, estos acetatos tienen para decidir o sigo el ciclo de Krebs de acuerdo a las exigencias metabólicas de la célula o de acuerdo a las necesidades, pueden decir, bueno, me están pidiendo para afuera. Bien, se desvía, llega para acá y por gluconeogénesis puede llegar a glucosa. Son el camino que le espera a aquellos aminoácidos que de acuerdo a las circunstancias pueden llegar a través del ciclo de Krebs, a través de intermediarios del ciclo de Krebs, pueden llegar a glucosa. O pueden generar energía o pueden llegar a glucosa. Tienen ese camino por gluconeogénesis. Miren, todo eso ocurre de esa manera. Generalmente, ¿qué es lo que hace lo que hace la insulina? Cuando hay glucosa, pues realmente no va a haber síntesis, por simple lógica, ¿cierto? Si estamos ingiriendo alimentos, ¿qué necesidad hay de que esté activa las vías de síntesis? Más bien serán lo contrario. Más bien, perdón, si hay glucosa, no va a haber síntesis de glucosa. Más bien será o se consume o se guarda. Aquí podemos ver, se consume o se guarda como glucógeno. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Igualito, se guardan. Pero ¿qué pasa? Acá viene, ¿qué pasa si realmente esto ocurre lo contrario? Hay el ayuno. En el ayuno ya no hay glucosa, ya no hay insulina, ahora está glucagón y adrenalina. Hacen lo contrario, que aquellas reservas de glucógeno empiecen a producir glucosa. Acá este glucógeno se degrada, glucosa 1-fosfato, llega para aquí, y esta glucosa 1-fosfato básicamente puede convertirse en 6-fosfato y degradarse y generar energía. Esto piruvato y energía. Cuando comienza a escasear glucosa, el glucógeno, se acabó la reserva de glucógeno, pues inmediatamente se comienza a echar mano de las grasas. Se activa la lipólisis, se degradan los ácidos grasos para rendir energía. O también cuerpos cetónicos, o también colesterol. Miren, todo esto está supervisado por dos grandes vigilantes, insulina y la otra pareja, adrenalina y glucagón. Insulina favorecida cuando hay niveles altos de glucosa o nutrientes glucogenéticos, y adrenalina y glucagón en el ayuno. Y la gluconeogénesis, que también está a la par. La gluconeogénesis es la que va también a velar por la presencia de glucosa circulante. Miren, entonces este es el esquemita. Aquí también ya esto lo habíamos visto, lo que era
insulina. Esta favorece la glucogénesis o también llamada glucogenogénesis. La glucogenogénesis o síntesis de glucógeno es activada por insulina. Recuerden ustedes, habíamos visto que en esos tejidos donde es más activa, que es tres, ¿cuáles eran? Hígado, músculo esquelético y riñón. Lipogénesis, cuando hay mucho exceso, recuerden ustedes que el glucógeno no se puede almacenar en forma indefinida. Si esto ocurre, pues ya sería una glucogenosis, que es un cuadro ya más bien anormal. Entonces no puede haber un acúmulo de glucógeno más allá de los límites que de acuerdo a la característica de los tejidos pueden hacerlo. Por tanto, y si hay más glucosa, pues se activa la lipogénesis. Se guarda como glucógeno lo que se puede y el resto empieza a seguir una ruta que más bien no hay límite. Porque cuando uno ingiere más y más y más carbohidratos, pues realmente lo que tiende es a guardarse como grasa. Más y más grasa, más contenido de reserva. La proteogénesis, también uno ingiere aminoácidos, proteínas. Esos aminoácidos, muchos de ellos van a ser utilizados para reponer aquellas proteínas que degradamos a menudo, muy en todo momento. Igual, la colesterogénesis, la síntesis de colesterol, también es un proceso que tiene que ocurrir siempre y cuando que haya los sustratos necesarios. Todo esto es comandado por insulina. Y la glicólisis que mencioné. Se capta glucosa y lo primero que hace es activar, o sea, que se consuma, que se degrade. El exceso, que se almacene como glucógeno o como lípidos. ¿Qué ocurre cuando la glucosa disminuye? Ya no hay, en ese momento ya no hay insulina. En este momento, ya más bien, lo que va a incrementarse son los niveles de glucagón y adrenalina. Van a ser exactamente lo contrario. Van a ser lo contrario. Las células ya no las células beta, ahora son las células alfa del páncreas las que comienzan a sintetizar glucagón y adrenalina. Glucagón y adrenalina. ¿Qué van a hacer esto? Exactamente lo contrario. Ya no van a hacer fosforidar a todas las, bueno, la mayoría de enzimas las fosforilan y las activa. La glucogenólisis se activa, es decir, ¿qué quiere decir glucogenólisis? Degradación de glucógeno. Degradación del glucógeno. ¿Qué quiere decir lipólisis? Degradación de lípidos, o sea, de grasas. ¿Qué quiere decir proteólisis? Degradación de proteínas. La gluconeogénesis, síntesis de glucosa. Recuerden que lo que hacía la insulina era favorecer la glicólisis. Insulina, ¿qué estaría haciendo la gluconeogénesis? La estaría inhibiendo, ¿cierto? Insulina, al favorecer la glicólisis, tendría que estar inhibiendo a la gluconeogénesis. No puede haber vía degradativa y al mismo tiempo que alguien esté sintetizando. Cuando falta glucosa, básicamente estaría inhibida la glicólisis y favorecida la gluconeogénesis, porque lo que se quiere es que se favorezca la síntesis de glucosa. Bueno, es un decir, ¿cierto? O sea, lo contrario. Ahí está, en forma resumida, qué son lo que más salta a la vista. Glucogenólisis, lipólisis, proteólisis y gluconeogénesis. Lo contrario exactamente de lo que hace insulina. Claro que hay excepciones, por si acaso. Dependiendo del tipo de tejido, hay ciertas características, pero estos son términos generales. Esto es lo que salta. Diabetes mellitus, característica bioquímica principal, la hiperglicemia. Esto es lo más destacado. Cuando uno ve, a tal extremo de que cuando uno habla de diabetes, inmediatamente ya piensa de que es un problema de glucosa. Solamente glucosa, no es así. Eso es lo que es una característica bioquímica, que aumenta la glucosa. Pero esa glucosa, ¿por qué? Porque no la podemos utilizar. Y en esas circunstancias, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Comenzarán a tomar vigencia otras vías para poder
en cierto modo, eh, disminuir este efecto que pueda tener la no presencia de glucosa dentro de la célula, porque la glucosa se ha quedado en la sangre y no ingresa. Acá, cuando hablamos de diabetes, acá, por ejemplo, se habla de lo más común, que es lo que hablamos siempre, de diabetes tipo 1 y tipo 2. Pero hay otros tipos específicos también de diabetes. Lo más común y trillado es precisamente, y lo más también lo que se presenta más, es la diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es aquella diabetes que se debe a una destrucción de células beta con deficiencia de insulina. O sea, prácticamente en un paciente diabético no hay insulina. Sus células beta del Langerhans del páncreas han sido destruidas. Por algún momento, probablemente por un daño autoinmune, ha degradado, ha destruido células beta y esa persona prácticamente no tiene capacidad de sintetizar insulina. O también puede haber un defecto a nivel de sus genes y que esa insulina no se está sintetizando. De buena cuenta, este es tipo 1, no hay insulina. Y por lo tanto, ¿cuál será el tratamiento de estos pacientes? Simplemente tendrá que estar de todo el tiempo administrándosele insulina. Diabetes tipo 2, esta es quizás la más común, que está asociada a una serie de alteraciones metabólicas como son el sobrepeso, la obesidad, como por ejemplo la hipertensión, está asociada a lo que es el síndrome metabólico, es la tipo 2. Dice predominio de resistencia a la insulina. En este tipo de pacientes hay insulina. Las células beta de los islotes del Langerhans sintetizan insulina, pero resulta de que el organismo es resistente. Prácticamente no es sensible a la presencia de insulina. Esa es la característica entre un tipo y el otro. Hay algunas características más que vamos a empezar a discutirlas con respecto a la presencia de cuerpos cetónicos en una, en otra, y más que todo esto vamos a discutirlo después. Otros tipos específicos. También se habla hoy en día de otras clases que están también cada vez apareciendo más y se van observando principalmente en niños, como es esta del tipo MODY, defectos genéticos en la función de la célula beta. La tipo MODY, por ejemplo, las alteraciones del ADN mitocondrial, o alteraciones genéticas. Por ejemplo, aquí se ha visto por decir, hay unas que falla, es una clase de diabetes MODY, de las células beta, por ejemplo, que son deficiencia deficiencia de la enzima exoquinasa. Miren, la exoquinasa es una enzima de la vía glicolítica. Y si falla la primera enzima de la vía glicolítica, imagínense, de nada les sirve tener insulina, tener glucosa. Esa glucosa puede ingresar fácilmente a la célula, pero su vía metabólica está impedida de poder accionar. La glucosa no se usa. Es el caso de un tipo de diabetes MODY tipo 2 en niños que se ha reportado. Son variantes que se han encontrado a nivel de todas esas alteraciones. Una diabetes tipo MODY. Y para estos realmente el tratamiento es totalmente diferente a la tipo 1 y tipo 2. Defectos genéticos en la acción de la insulina. Enfermedades del páncreas exocrino. Endocrinopatías inducida por drogas o agentes químicos, producida por infecciones, formas raras autoinmunes, otros síndromes genéticos. Estos son uno de los diabetes también de tipo específico y que muy poco a veces se comenta. Cuando hablamos de diabetes gestacional, también hablamos de otro tipo de diabetes que ya también habíamos hecho mención en el anterior. Perdón, disculpe. Ya, entendí. Sí, sí. Bien, entonces, estaba dando instrucciones a mi hijita. Acá. Bien, entonces acá, diabetes gestacional es otro también de los diabetes que también a veces es común
que puede presentar principalmente el cuidado de algunos recién nacidos, principalmente aquellas personas que son ya de por sí diabéticas, ¿cierto? Eso también es otro cuadro que a veces no se comenta mucho y sobre los cuidados que debe tenerse. Los criterios de diagnóstico para diabetes tipo Mori, miren, esto es otro, diabetes de inicio precoz. Esto es muy bueno porque realmente poco a poco se comenta. Y realmente en muchos casos en nuestra actualidad hay casos de pacientes que están siendo tratados, niños, tratando como si fuera una diabetes tipo 2 y cuando realmente están frente a otro. Eso tiene que ser distinguido, o sea, diferenciado de las uno y 2. Esta diabetes tipo Mori en niños. Mire, dice acá, diabetes de inicio precoz, herencia autosómica dominante, sin necesidad de insulina. O sea, mejor dicho, es los criterios de diagnóstico. Al menos 5 años después del diagnóstico o secreción detectable de la célula beta. No tendencia a cetosis, no hay cetosis aquí. Excluir si ambos progenitores tienen diabetes. Autoinmunidad negativa. Penetrancia del 70 a 80%. Esos son los criterios para poder diagnosticar o dar un diagnóstico preciso de la diabetes tipo Mori, para poder separarlas. Estos datos ayudan a decir si es tipo 1 o tipo 2. Un segundito, me están llamando. ¿No? Ah, no, 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 ¿qué clase? Bien, entonces, disculpe, dice, no hay tendencia a cetosis. Todos estos datos, todo esto que están aquí observando, son criterios para poder diferenciarlas de la tipo 1 y tipo 2, que son más comunes. Y ahí ya puede decir si se trata de una diabetes tipo Mori y averiguar dónde está. De repente es una enzima, un problema de alguna falla a nivel de una enzima mitocondrial, etcétera. Ya, ya no pensar en lo que es ni la 1 ni la tipo 2. Esto es lo más común, como les decía. La tipo 1 y tipo 2 son lo más trillado. La diferencia entre 1 y 2, lo que había dicho hace un momento, acá, edad del inicio, menos de 30 años, y el tipo 2, más de 40. Este está normalmente aquí asociado a lo que es el peso corporal. Esto normalmente es en las dos, 80%. Mientras que en los tipo 1 mayormente no son obesos. Cetosis, en este es muy común. Aquí no hay, es muy rara vez, casi no hay cetosis. O si lo hay, es rarísimos casos. Prevalencia, miren, de cero, eso es muy, muy raro, esa es la que está mucho más, 2 a 4%. Casi las pacientes normales que vemos, de diabéticos que van al servicio de bueno, endocrinos o que tienen que ver con diabetes, generalmente van a ser tipo 2. Muy, muy poco es lo de el tipo 1. Complicaciones. Contra islotes dice sí y no. Es decir, porque eso va, justamente son daños a los islotes del daño del páncreas. Este no tiene que ver porque está formando normalmente insulina. Complicaciones frecuentes. Sí, las complicaciones son frecuentes en ambos. Secreción de insulina, acá, casi nula porque no hay. Recuerden que aquí están dañados los islotes de daño o casi nula o nula, no hay nada de insulina. Acá normal o casi normal. Tratamiento con insulina, acá obligadamente lo que dije en un comienzo. Acá lo único que queda es insulina, no le queda otra. Acá no es necesario, salvo en situaciones ya finales, porque a veces un diabético tipo 2 termina también siendo insulino dependiente, pero ya pues por otra razón. Resistencia a insulina, eso más que todo es con agentes, con dietas y se puede al menos manejar. Resistencia a la insulina, este es ocasional, este es usual. Acá hay resistencia, hay que ponerle, o nuestro páncreas tiene que formar más cantidad de insulina para poder recién actuar, pero al final se va haciendo tolerable, que ya más, tiene que darle incluso hasta externo, y aún así ya no se puede hacer nada. Por lo tanto, por eso yo les digo que a veces el diabetes tipo 2 también puede ser tratado con insulina, pero eso lleva a que cada vez vayamos haciendo más y más resistencia.
Diagnóstico, determinación de glucosa basal. Prueba, eso es lo que se usa normalmente. Cuando se usa, es la hora. Acá el diagnóstico dice, trata en lo siguiente. Determinación de glucosa basal. Eso es necesario, saber cuánto de glucosa tiene el paciente en condiciones normales de ayuno. Prueba de tolerancia a la glucosa. Esto es algo que es muy importante porque a veces determinar glucosa en un momento determinado no es del todo seguro. Hay personas que pueden estar con su glucosa, con su glucosa, con su glucosa normal, pero son picos que se pueden manifestar en un momento determinado, entonces mostrarse como normal. En cambio, en la prueba de tolerancia a la glucosa, le hacen todo ese seguimiento que ustedes les he mostrado en el comienzo, se toma una basal, luego se hace la prueba, se le administra una dosis de glucosa y se va haciendo la determinación de glucosa cada 30 segundos, cada 30 minutos, hasta 1 hora y media aproximadamente, y se va viendo la curva, observando la forma que tiene esa curva, si ese pico que aumentó bajó rápido y se estableció como debe ser, normal, pero si ese se mantiene arriba y baja muy lentamente, ya es un indicador de que esa persona está ya o es diabética. La determinación de la enzima de la hemoglobina glicosilada es otra prueba también que se usa, que la vamos a discutir ahorita con ustedes. Determinación de glucosa en orina, también cuando los niveles de glucosa sobrepasan ese umbral renal que es de 80 miligramos por ciento en sangre, estos ya pueden aparecer en, 180. Cuando es más allá de 180 miligramos, normalmente esta glucosa ya puede aparecer en orina. Quiere decir que a partir de 120, 140, 150, ya la persona es diabética, pero todavía no aparece, no rebasa, podemos decir así, no rebalsa, como a veces decimos, no llega al umbral renal. Cuando estamos en 180, que ya es un paciente ya prácticamente, plenamente ya diabético, comienza a aparecer glucosa en orina. La determinación de cuerpos cetónicos en orina también, cuerpos cetónicos también es otro indicador cuán avanzado está este cuadro de diabetes. Ojo, recuerden que ustedes cuerpos cetónicos se da mayormente en la diabetes tipo 1, mientras que en la tipo 2 mayormente es poco frecuente o no hay. Complicaciones, dice, miren, aparte de todo este problema que se suscita, la vía del poliol. La vía del poliol es otra de las rutas que también están complicando a un paciente con diabetes. Esta glucosa elevada, esta hiperglicemia, va a conducir que esta glucosa pueda desviarse hacia una vía poco usual, que es la vía de los polioles, que se llama así, vía de los polioles, el sorbitol. El sorbitol es un poliol y al igual que también la síntesis de fructosa. Esto va a llevar, y esas dos cosas son las que van a generar grandes problemas, ya vamos a ver dónde. La glicosilación de proteínas, glicosilación o también glicación, el término a veces se usa glicación o glucosilación de proteínas, implica que muchas proteínas comiencen a unir glucosa, y esto es un indicador, principalmente cuando aquí esta proteína juega la hemoglobina, la presencia de unión a la glucosa está indicando el tiempo en que la glucosa ha estado presente para que este proceso ocurra, ya que esto no ocurre con niveles simples de glucosa. Tiene que haber glucosas elevadas para que esto esté ocurriendo. Y eso es lo que ocurre con la hemoglobina. Aquí tenemos todas las complicaciones, problemas en la retina, los problemas de los polioles justamente. Aquí tenemos todos esos problemas, retina. Acá tenemos a nivel de cerebro vascular, esa obstrucción. Recuerden que también cuando hay diabetes hay una sobreproducción de acetilcoenzima A por lípidos, y estos van a llevar a una hipercolesterolemia que puede conducir a obstrucciones y provocar esos infartos al cerebro, daños, muertes, enfermedades cerebrovasculares. También puede haber infartos aquí en ciertos sectores así como puede obstruir algunas arterias del cerebro, también puede ocurrir aquí a la arteria coronaria.
y es lo que se conoce como más comúnmente como un infarto de miocardio. Aquí, a nivel renal, lo propio, igualito, también problemas similares. Todo esto es a lo que conduce, que miren, normalmente estas personas, los que son obesos, tienen normalmente esa tendencia. Está asociado. Bueno, esos son los ejemplos del riñón, la retina, como a veces comienzan a necrosarse ciertos tejidos. Igual, tenemos. Bueno, y ahora sí pasamos a ver lo que son las interrogantes. Voy a poner acá mis preguntitas. A ver, perdón, la relación de ustedes para tenerlos. Voy a buscar la lista. ¿Dónde está la primera? A ver, ¿dónde se ven todavía? A ver. Adiós. Sí, ¿qué estás en clase? ¿Cuándo vas a pegar mi nivel aquí de rato? Cuando vengas a clases de ya. Sí, vaya, casi. A ver, voy a ver, están los libros. No están bien. Acá tengo. Si no tenemos que lo vemos por el doctor. Acá está. Bien. Aquí entonces, miren, ahora sí empezamos. Empezamos con, a ver, la primera pregunta dice, ¿cuál es la explicación de los síntomas mostrados por el paciente? A ver, Yo, doctor. ¿quién me responde? Yo, doctor. ¿Ya? ¿Su nombre? Chirinos, doctor. ¿Chirinos? Sí, Chirinos con Dori. Un momentito, creo que estoy, no sé por qué tengo un poquito, me disculpan un ratito, voy a, no sé por qué razón, no tengo volumen acá, yo no escucho nada, despacito escucho. Voy a salir y voy a entrar de nuevo, ¿ya? Me van a esperar un ratito. Voy a aumentarle por acá, como estoy no puedo aumentar volumen, tengo que salir porque no apunto en la pantalla. Voy a salir un ratito y voy después a volver, ¿ya? No se vaya, voy a... Ya, doctor. Sí, esperen más. Si tengo algún problemita acá con el volumen, que no se escucha, mejor voy a salir. Siempre está abajo acá. Ahora sí. Muy bien. Uy, ¿qué pasó acá? A ver qué cosecho acá. ¿Me están viendo? ¿Están viendo o no? No, No, doctor, su doctor, no pantalla se no ve. se ve. ¿No se ve? ¿Se ven las preguntas o no? No se ven las. Doctor, no se logra ver. No, ¿Estas diapositivas o no están las diapositivas?
No, No, doctor. doctor, no se No ven. se ve. ¿No? Ah, ya, entonces voy a... Algo he hecho acá que no... A ver, algo se ha movido acá. No sé qué ha pasado, porque ahora estaba bien. A ver. ¿Qué ha pasado? No se puede ahora. Ay, caramba, ¿qué he hecho? Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí me ven. ¿Aló? ¿Me ven? ¿Están viendo? Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Sí, ya, muy bien. Vamos a llegar a las preguntas. Ahí está. Esa pregunta. A ver, entonces, dice, ¿cuál es la explicación de los síntomas mostrados por el paciente? ¿Alguien me iba a hablar hace un momento? ¿Quién es? ¿Su nombre? Chirinos Condori. Chirinos Condori. A ver, Jazmín, ya, hable usted. Ya, bueno, los síntomas mostrados en el paciente se deben a su alto nivel de glucosa en sangre, una hiperglucemia, ya que el paciente, como bien nos lo ha descrito usted durante el caso, presenta poliuria y más que todo dicturia con una abundante glucosuria, debido a de que se está eliminando, ¿no? Harta glucosa a través de la orina, por lo que come, o sea, lo que come no es bien aprovechado. Entonces, es por ello que se da una pérdida de peso y sube el apetito, ya que hay una polifagia. También se da la presencia de polidipsia y, bueno, la pérdida de peso que ya lo mencioné. La polidipsia es un aumento de la sed y eso se da por el exceso de glucosa, ya que siempre el glucosa va acompañado de agua y es por ello que se da, es que se deshidrata. También se da la presencia de cetoacidosis, la presencia de cuerpos cetónicos, debido a la deficiencia de insulina y al aumento de glucagón. Ya, muy bien. Bien, quisiera preguntarle, a ver, a otra persona, ¿a qué se debe apagar que fue que el paciente empezó dice, una pérdida de peso, y incrementado apetito? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se explica eso?
Profesor, Yo, Sí, doctor. sí, a ver, tu apellido, Yerba Carrillo. Hierba Carrillo. ¿Ya? Diga usted. Ya. Como el paciente en este caso no puede sintetizar en este caso, como la glucosa, como tiene un alto elevado nivel de glucosa y deficiencia de insulina, la glucosa se va almacenando, pero lo que quiere el cuerpo es energía. Y como la glucosa no le puede proporcionar esa energía, ya que no reacciona con insulina, va a tener que acudir a otros métodos. Por ejemplo, en este caso va a utilizar las grasas. Y al utilizar las grasas va a haber una pérdida notable de peso. Y a su vez, como va a utilizar las grasas, esto va a incrementar el apetito, ya que el cuerpo va a requerir que se use o se busque energía de otros medios. Muy bien. Perfecto. Esa es la respuesta. Y a ver, otra persona, el incrementado apetito, otra persona, ¿cómo se explica el incrementado apetito y ese aumento de sed? Porque esa persona comenzó a comer con mucho apetito, tenía mucho apetito y tenía mucha sed y cada rato orinaba. A ver, Profesor, ¿sí? Superior, Arana apellido, Figueroa. Arana Figueroa. Sí, Arana Figueroa. La- Ya, sí, Mike, bueno, no, en el caso del paciente que ha presentado abundante sed, considero que es porque al momento de, bueno, excretar su orina, esto lo hace muy seguido, ya que, como bien lo mencionó mi compañera anteriormente, la glucosa siempre va a estar acompañada con el agua. Y como esta persona sufre de esta alteración, entonces lo que va a realizar es ir, ¿no?, al baño constantemente a excretar la orina. Y al realizar esto, entonces va a deshidratarse. Y al estar deshidratado va a implicar que su cuerpo otra vez esté ingiriendo líquidos. Y por así eso es, creo yo que se teoría así es. bastante. Ujú. Esa es la explicación. El, el apetito, me dijo usted, ¿cuál era el apetito? A ver, entonces, para otra persona. A ver, entonces, muy bien, señorita Mario, ha hecho usted muy bien la parte de la orina. El hecho de que tenga glucosa en orina, este arrastre agua y prácticamente se está deshidratando. Esa deshidratación, ¿a qué va a hacer? A que tenga que reponerla con agua y tomar mucha agua, o sea, mucha sed. Perfecto, esa es la explicación. A ver, ¿y quién me dice por qué está ese incrementado apetito? ¿Otra persona? Profesor, Ya, ¿yo sí, puedo apellido, responder? apellido, Ya, Chocano. Chocano, Ujú. Chocano, ya, sí, Carosela, Caracela. ya, Sí, muy bien. Caracela. Ya como ya lo mencionó o como ya lo mencionaron mis compañeras, cuando nosotros perdemos glucosa a través de la orina, también perdemos calorías. Y eso es lo que ocurre, digamos, en la diabetes, o sea, impide que la glucosa de los alimentos llegue a las células. Y eso es lo que hace que el paciente tenga o incremente su apetito. Y ya, claro. Al último lo hizo usted muy bien, la partecita última es la respuesta. Al comienzo, no, eso de las calorías, en cierto modo sí tiene razón, porque como esta persona no está, y le doy razón, ¿no? Por si acaso, en el último, ya cuando usted ha aclarado mejor en la parte última de su respuesta. Esa persona prácticamente tiene glucosa en circulación, pero el problema está que no lo está aprovechando. ¿Cómo se manifiesta eso en el organismo? Con hambre. Simplemente, ¿cierto? Es un hambre, es un apetito, una necesidad energética que le exige el organismo. Y esta exigencia del organismo se traduce en apetito, querer comer más, habiendo glucosa suficiente, pero esta glucosa no se aprovecha. Por lo tanto, se traduce esto internamente, como usted muy bien ha dicho en la parte última, no hay hiperglucosa, no está ingiriendo no hay energía, por tanto tiene que estar, la necesidad se traduce en un apetito mayor. Ese es. Entonces aquí hay otros datos más, dice, el tiempo cansado fácilmente. Y a ver, acá, a ver, pesado. Y ese cansancio, cómo se explica? A ver, otra persona, ¿cómo se explica el cansancio? Se cansaba fácilmente, dicen. Doctor, Ya, sí, a ver, usted, diga usted.
Cancino Avellano. ¿Qué? Cancino Avellano. Cancino, ¿de qué grupo? Ah, ya, comí. ¿Y usted? Cancino Avellano. Ya digo, a ver. Ya, la diabetes afecta, como sabemos, directamente a la insulina que normalmente producimos. Entonces, esta insulina se encarga de introducir la glucosa dentro de las células, donde se convertirá en energía que utilizamos en nuestro cuerpo, pero como al no tenemos suficiente, se manifiesta en cansancio, en fatiga. Sí, efectivamente, ya no hay energía para poder funcionar, trabajar. Se traduce en un cansancio. Muy bien, esa es la explicación lógica, ¿cierto? Así es. Muy bien, señorita Cancino. Ahora vamos a ver otra pregunta. Había otra cosita más para acá, creo que había. Bueno, igual puede decir esto de debilidad, sensación de temblor, sí mismo comiendo una barra de dulces. Sin embargo, la glucosuria, bueno, eso mayormente ya lo han visto ustedes, María. A ver, hemograma normal, estudios de densidad, a ver, otro, bueno, ya hay otros que hay para otra prueba. Entonces vamos a la pregunta 2. Dice, ¿qué es la diabetes mellitus en términos generales? Yo, profesor, puedo responder. Profesor. Apellido. Chocano. ¿De qué grupo? De su grupo, de usted. Sí, a ver, vamos a ver también grupo para el grupo. A ver, Chocano, Caracela, ¿no? Ya de usted. ¿Qué es diabetes mellitus? Ya, la diabetes mellitus es cuando en la sangre tenemos demasiada glucosa. Puede ser porque el cuerpo no produce suficiente insulina o porque el cuerpo no responde bien a la insulina. Los tipos que se pueden presentar es la diabetes mellitus tipo 1, que se caracteriza por la destrucción de las células beta pancreáticas y deficiencia absoluta de insulina. Tiene tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para poder vivir. Son los insulina dependientes. El otro es de diabetes mellitus tipo 2, que se presenta en edad adulta. Se caracteriza por la insulinoresistencia y deficiencia de insulina. También tenemos la diabetes gestacional, que se caracteriza por la hiperglucemia. Aparece durante el embarazo. Otra también tenemos la intolerancia a la glucosa y glicemia. Ya. Ya, a ver. Sí, otra persona, a ver. ¿Alguien? Doctor, ¿puedo agregar algo? Chirinos. ¿Chirinos? ¿De qué grupo? De su grupo, doctor. ¿Chirino Jazmín? Sí, doctor. Ya. A ver. Algo pequeño. Ya, a ver. Bueno, respecto a lo que ha dicho mi compañera Xiomara, la deficiencia de insulina no se da de manera absoluta. Y bueno, dentro de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos dentro de estos dos tipos, la diabetes autoinmune y la diabetes idiopática. La autoinmune son marcadores positivos en un 85-95% de los casos. Se presenta la presencia de anticuerpos anti-islotes, anti-GATs, antitirosina fosfatasa, y esto también se asocia a los genes HLA. Y por otro lado, la diabetes idiopática, con igual con comportamiento metabólico, pero sin asociación con marcadores de autoinmunidad ni HLA. Nada más. Muy bien, a ver, entonces acá tenemos ustedes Chirinos Condori, ¿no? Sí. A ver, otra pregunta entonces. Vamos a ver. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? ¿puedo agregar algo, profesor? Sí, su apellido. Casilla, profesor. Castilla. De su grupo. También de mi grupo. A ver. Ahí lo vamos a tener oportunidad del grupo. Ya, sí, hable usted. Sí, diga usted. Investigando también un poco más acerca de los tipos de diabetes, encontré otros 3 tipos más, ¿no? Uno es la diabetes MODY, que se produce por defectos genéticos de la célula beta. Luego encontré otro que es la diabetes relacionada con la fibrosis quística.
que es una enfermedad, ¿no? Que afecta a múltiples órganos y entre ellos está el páncreas. Luego está la diabetes secundaria a medicamentos y también la diabetes gestacional, ¿no? Que se produce en etapa de embarazo. Así es. Bien, sí, también. ¿Es cuál su apellido? Castilla, ¿no? Castilla. Casi aquí no, profesor. Ah, ya, Castilla aquí, no. Muy bien, pues. A ver, vamos a hacer también preguntitas para otro grupo. Una preguntita. ¿A qué hora termina esto, esta clase? 12. ¿A qué hora? A las 12. A las 12:20, doctor. 12:20, ¿no? Ah, ya. Yo estaba acá poniendo mi reloj, está mal, y no voy a decir que ya ahora sí estoy. La verdad, preocupado ahorita. Ya entonces, muy bien, vamos a ver, dar también oportunidad para otros grupos. Dice, a ver, quisiera que haber una participación del otro grupo, porque no están, solamente una gente tenemos esa oportunidad. A ver, dice, ¿qué es la hemoglobina glicosada o glicosilada? A ver, Hierba Carrillo. Hierba Carrillo, a ver, yo. Ya. Bueno, la hemoglobina, en ese caso glicosada, como su nombre le dice, va a tener un componente, en ese caso, de glucosa dentro de la hemoglobina en sí, por lo cual se puede definir como una condensación de la glucosa en la porción N-terminal, en ese caso, de la cadena de la hemoglobina A. Por lo tanto, se va a llamar hemoglobina glicada. Eso quiere decir de que hay una modificación de la hemoglobina con adición de residuos de glucosa. Muy bien. A ver, otra persona del grupo también. Sí, Yo quiero agregar algo. Tapia Díaz. Tapia Díaz, a ver, diga usted. Bueno, yo encontré que también se le llama que es la hemoglobina glucosilada es un parámetro que refleja en sí cómo ha sido el control de la diabetes en los meses anteriores a la realización de su análisis. Perfecto. Y bueno, su determinación permite contar con un dato objetivo, con una sola cifra, de cual nos informa sobre la glucemia media o en el promedio, entonces, de los 3 meses anteriores. Cuando su fracción se mide en A1C, bueno, así también se le llama, este método utilizan la mayoría de los laboratorios y el rango normal está en 4 a 6%. Y, por ejemplo, si un paciente obtiene el 7%, representa glucemia media de 150 miligramos. Y bueno, en eso también me encanta. Tapia Díaz. Sí, Tapia Díaz, muy bien. Eso justamente es una... ¿Cómo? ¿Podría agregar algo? Sí, a ver, su apellido. Sigües López. Sigües López, a ver, diga usted. Ya, esta prueba de hemoglobina glicosilada también es por la hemoglobina A. Hay 3 tipos, la A1A, la A1B, la A1C. Sí. La A1C es un examen de sangre para la diabetes tipo 2 o la prediabetes. Mide el nivel promedio de glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. Y solamente la usan en combinación de otras pruebas de diabetes para hacer un diagnóstico. Esta también, mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el nivel de azúcar en la sangre. Un nivel de hemoglobina A1C normal es menor al 5.7%. En la prediabetes se ubica entre el 5.7 a 6.4%. Y en la diabetes tipo 2 se ubica por encima de 6.5%. Así es. En ambos casos, mire, usted dice, una cosa muy importante. Indica que esto solamente ocurre, eso a diferencia de eso es para descartar esas posibilidades de que puede darse un valor normal o situaciones en las cuales la glucosa, cuando uno la determina, se encuentra normales. En cambio, la hemoglobina glicosada solamente se glicosila cuando hay niveles elevados en tiempos muy prolongados. Esa es la diferencia. Y eso solamente que dice que reflejan los niveles elevados de parámetros en el paciente, que esta hiperglicemia se ha mantenido elevado por tiempos prolongados. Y esto ya es un indicador de que es un diabético, ¿no? Muy bien, señorita Sigües López, ¿no? Muy bien, así es.
A ver, Sí, otro dice, doctor, gracias. describa cómo, bueno, esto, a ver, vamos a ver, porque hay preguntas más interesantes, bueno, esta más a ver, en forma muy general, describa cómo ocurre, aunque ya me lo he dicho en parte, cómo ocurre la glicación o glicosilación de la hemoglobina. A ver, cualquiera de los grupos. ¿Puedo participar, doctor? Sí, su opinión. Chirinos. Chirinos, muy bien. Chirinos Condori, ¿no? Plasmín. Ya Sí, digo usted, doctor. señorita. Sí, diga usted. Ya. En forma breve, la glucosilación es la unión de moléculas de glucosa a las proteínas. Esto se da en función a los niveles de glicemia en sangre. Es decir, si hay un alto nivel de glicemia, hay una alta glucosilación. Una de las proteínas de las cuales estamos hablando es la hemoglobina. Y hay, bueno, diferentes tipos, ¿no? La más común, en un 97%, es la A1. Entonces, cuando las concentraciones de glucosa en sangre suben, las moléculas de glucosa tienden a unirse a la hemoglobina del glóbulo rojo. Esta unión de glucosa con hemoglobina es lo que se conoce como glucosilación. Y bueno, finalmente eso nos da información sobre la vida media de la glicemia durante los 2 a 3 últimos meses. Ya, mire, más que todo la pregunta se refería a cómo ocurre el proceso de la unión de la glucosa y la hemoglobina. De repente ustedes podrían... ¿Sí? ¿A ver, superior? ¿Puedo participar? Quispe Sueña, María Fernanda, del grupo del doctor Aquino. Quispe Sueña, sí, diga usted. Ya. Yo lo que yo encontré es que el proceso de glicación tiene tres etapas, no, cuatro etapas, Sí. cuatro. En la primera se forma una molécula de agua a partir del oxígeno del grupo carbonilo de la glucosa y 2 hidrógenos del grupo amino terminal valina de la hemoglobina. Y luego en la segunda etapa se da la formación de una imina. En la etapa 3 se da la formación del enaminol y en la cuarta etapa es la hemoglobina ya glicada. Así es, esas son las etapas. Que son compuestos derivados llamados compuestos de Amadori, ¿no? Intermedios, tienen ese nombre. Muy bien, señorita. Eso es lo que quería más que todo, lo que preguntaba aquí en esa más que todo un detalle, cómo ocurre esa unión. Y que eso solamente ocurre cuando los niveles de glucosa se mantienen por periodos más o menos prolongados. Esa es la seguridad. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver, lo siguiente dice, ¿en qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa? A ver, simplemente me la describen nomás. A ver, ¿quién me responde a esta pregunta? ¿En qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa? Ya, doctor, ¿puedo? Sí. Sigües López. Sigües López, bien. Ya, esta prueba también es conocida como examen de tolerancia oral a la glucosa. Un momentito. La que habló, la gente que habló antes, ¿quién fue? La que habló antes. Quispe Sueña, María Fernanda. Quispe Sueña, María Fernanda. Ya, no la había tomado en cuenta. Ya, muy bien, ya, perfecto. ¿Ya? Sí, ahora sí, usted, me está hablando usted. Ya, esta prueba de tolerancia a la glucosa también es conocida como tolerancia oral a la glucosa y mide lo que es la respuesta del cuerpo al azúcar, ¿no? Lo que es la glucosa, y pues se usa para la detección de la diabetes de tipo 2. En esta es lo que se hace es que le sacan una prueba de sangre basal, o sea, en ayunas. Luego tienen que tomar un preparado de lo que es el azúcar o comer alimentos que tengan ricos en glucosa. Luego de esto, a la segunda hora le sacan otra muestra para saber y así a la tercera hora. Claro. Son minutos, es 30, son 30 minutos. 60 y 120. Cada media hora. Así es, está bien. Así es. Esa es realmente la metodología que se usa, ¿cierto? Y se hace una gráfica, como ya hemos descrito, y ahí uno va a ver si ese pico vuelve o cuánto tarda en volver a la normalidad, ¿no? Muy bien. Sueña, ¿no? No, Sigües López, Carla. Sigües López, perdón. Sigües López, sí. Muy bien, ahora sí, entonces pongamos la siguiente, no va a ganar tiempo. Dice, ¿cómo es la respuesta a la insulina en una persona diabética obesa comparada con la de una persona diabética no obesa? Explique. Yo, doctor. A ver, sí, su opinión.
Arana Figueroa, doctor. Arana Figueroa, Mayra. Sí. Ya, a ver, ¿qué usted? Ya. La persona diabética obesa generalmente presenta la diabetes tipo 2 y estos se van a caracterizar por presentar una resistencia a la insulina. Es decir, estas personas pueden producir insulina, pero su cuerpo no va a ser capaz de transferir la glucosa al interior de sus células. Y como resultado de esta, la cantidad de glucosa en la sangre va a aumentar. En cambio, en una persona diabética no obesa, podemos decir que presenta diabetes tipo 1, esto implica que el cuerpo deje de producir la hormona de la insulina y que esto se va a necesitar, ¿no?, para utilizar la glucosa. Ya, o sea que entonces, a ver, en forma concreta, la persona diabética obesa, ¿cómo es con respecto a la no obesa? Tiene tendencia a la resistencia a la insulina. Y una persona que es diabética pero no obesa va a dejar de producir la hormona de insulina. No, pero ¿cuándo es la respuesta? O sea, que responde o no responde. Cuando una persona diabética que no es obesa, ¿responde? ¿Normal? La diabética, Va a responder, pero va a tener una resistencia. ¿cuál es la que tiene resistencia? ¿El obeso tiene más resistencia o el otro? ¿Cuál es el que tiene más resistencia? ¿El obeso La o obesa o el no obeso? ¿Cuál es el que tiene más resistencia? va a tener menos resistencia, la diabética no obesa, porque va a dejar de producir. En cambio, la diabética obesa va a tener una resistencia. Sí va a producir, pero va a tener una resistencia. En Por eso, cambio, la persona diabética no obesa va a dejar de producir y va a ser peor. no, me refiero cuando dice, uno le administra insulina a una paciente diabética obesa y una le va a administrar insulina a una paciente diabética pero que no es obesa. ¿En cuál se nota más el efecto de la insulina? ¿En el obeso o en el no diabético? ¿O en el no obeso? Doctor, Sí, a ver, sobrino. doctor, una pregunta, ¿tienen que ver algo los receptores de la insulina? Claro, más o menos por ahí estamos. Pero acá simplemente dices para ver la obesidad. ¿La obesidad tiene influencia o no? Profesor, bueno, yo A ver, encontré un estudio que decía que, bueno, sí tenía influencia. Por ejemplo, los adolescentes, o bueno, los niños, tienden a padecer la diabetes 1 y por causa de la obesidad, bueno, si los adolescentes en este caso tienen obesidad, ya no padecen la diabetes 1, sino la 2. Y bueno, entonces, eso no es... a ver, en forma concreta, Que los dia- la insulina hace efecto ¿en cuál? Más efecto. La misma dosis de insulina, yo le digo así, un ejemplo. Le pongo la misma dosis de insulina a un diabético obeso y al no obeso. ¿En cuál hace efecto más? en el 9 Claro, en el no obeso. Porque el obeso va a requerir más insulina, o sea que va a haber más resistencia, ¿cierto? Así, opone más resistencia a así la es, insulina. claro. En cambio, en el no obeso es posible que la respuesta sea mejor. En cambio, otro no, en otro hay resistencia, en el obeso. Bien, ¿cuál es Sí, tu apellido? ¿Tu Tapia apellido? Díaz. Tapia Díaz. Tapia Díaz. Ah, ya, acá está. Está muy bien. A ver, dice otra. ¿Cuál es el rol de la vía del poliol? ¿Cuál es el rol que la vía del poliol juega en los disturbios del metabolismo de los carbohidratos? A ver. ¿Quién me responde a esto? ¿Cuál es el rol que la vía del poliol juega en los disturbios del metabolismo de los carbohidratos? Un poquito del banco, papá. Ah, yo puedo intentarlo, doctora, aunque no sé si está bien. A ver, diga usted. Es que la vía de los polioles puede contribuir a generar exceso de radicales libres, por lo que también ¿Ya? afectaría a que se generen, acumulen metabolitos que ocasionen el daño a diversos órganos. Por eso. Así es. Muy bien. Así es. Es uno de los de lo que se genera justamente como causa de esta vía de los polioles, justamente es más que todo es por efecto del poliol, pero más es por problema de la
de la lactosa que también se forma, perdón, de la fructosa que se forma, ¿cierto? Sí. Eso, su apellido, Cancino Avellano. Cancino Vellano, ¿dónde está usted? De usted, Ah, doctor. sí, sí, mi grupo, ya, muy bien. Sí, eso es una de las complicaciones, pero la vila del poliol hay otra más, algo referido con la vista. A ver, ¿alguien más para pasar a otra pregunta? No va a ganar el tiempo, vuelta. A ver, Ya, doctor. a ver si su apellido. Arana Figueroa. Arana Figueroa, a ver. Ajá. El sorbitol forma parte de la vía del poliol, es uno de ellos, y que esta va a estar normalmente presente en el cristalino de los ojos. Pero en el caso de la diabetes mellitus, donde el nivel de glucosa va a ser alto, la concentración de este sorbitol también aumenta en los cristalinos. Ajá, así Y es. esto va a llevar a que haya un daño osmótico de este tejido y desarrolle cataratas. Muy bien, así es, efectivamente. Este también absorbe, entre las complicaciones, que capta agua y también va a derivar en cataratas. Así es. Esa es la vía del poliolo. Es más, el que se complica justamente a nivel de... A ver, entonces vamos a ver. Oye, dice, otra preguntita no va a ganar tiempo, dice. ¿Cuántas preguntas son? A ver, te faltan más preguntas, uy. A ver, ¿cómo se explica la presencia moderada de cuerpos cetónicos en la orina de este paciente? Profesor, Hierba Carrillo. Hierba Carrillo. Hierba Carrillo. ¿Ya? ¿Sí? Ya. En este caso, la presencia de cuerpos cetónicos en orinas hace significativo de que el cuerpo está usando grasa como fuente de energía, en vez, en este caso, de usar glucosa, por lo cual se puede derivar de que no hay suficiente insulina para usar a la glucosa como fuente de energía, y por eso las cetonas, en este caso en la orina, van a ser más comunes. Ya, miren. A ver, otra opinión. Y usted me dice que... Ya, sí, a ver, diga usted. Ya. La presencia de cetonas en la úrica nos va a indicar también que, bueno, esta persona diabética está utilizando todas las reservas de grasa que tiene almacenada en su cuerpo. Y esto va a deberse a la falta de insulina. Y cuando va a haber una ausencia de insulina, las células del cuerpo no van a poder, pues, no utilizar la glucosa presente en la sangre. Y cuando esto ocurre, el cuerpo va a utilizar la energía almacenada en forma de grasa. Y la degradación de las grasas va a producir estos cuerpos cetónicos o cetonas, como se llaman. Así va a haber un incremento de enzima y ese excedente va también a llevar a un exceso de cuerpos cetónicos. Y cuando eso aumenta en sangre, como ya lo dijeron antes, también puede aparecer en orina, ¿no? Como ya lo mencionó en la cita anterior. Muy bien, usted le explicaba la parte previa que faltaba un poquito. ¿Su apellido? ¿Apellido? Arana Figueroa, doctor. Arana Figueroa, muy bien, señorita Arana. Así es. Usted lo completó lo que dijo anteriormente, ¿cierto, señorita? Bien. ¿Cómo se explica esto ya vimos, ¿no? Eso ya lo dijimos antes, cuando hemos estado hablando de la debilidad que me dijeron por falta de ATP. Pues acá, ¿qué evidencia apoya la idea de que el metabolismo de la glucosa es necesario para la liberación de insulina? A ver, ¿quién me dice algo de esto? ¿Qué evidencia apoya la idea de que el metabolismo de la glucosa es necesario para la liberación de insulina? A ver, alguna idea, cualquiera. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes podrían saber o dar explicación de que en realidad tiene que la glucosa metabolizarse para que se libere insulina? Profesor. Sí, a ver. Ya, creo que es porque en este caso el mecanismo por el cual la glucosa va a estimular la liberación de, en este caso de insulina, va a requerir una entrada inicial de glucosa en la célula a través de un transportador que va a estar asociado a la glucoquinasa, que va a fosforilizar a la glucosa y va a constituir como un sensor esencial para que se libere en este caso insulina. Ya, pero acá dice
Claro, en primer lugar su apellido, Yerba Carrillo. Hierba Carrillo, a ver. Sí, pero hay una cosita ahí que había más, dice, a una evidencia que tiene que degradarse la glucosa para que se libere la insulina. Que tiene que la glucosa degradarse, ¿cierto? Mejor dicho, estar, porque podría decir que la glucosa se libera por otra razón, pero ¿por qué? ¿Cuál es alguna evidencia, algún detalle con respecto al esquemita que habían visto ustedes? Uy, nos va a ganar el tiempo. A ver, o pasemos al siguiente. Ahí vamos a ver la siguiente, qué cosa viene. No va a ser que... Aquí es las 12 nomás, ¿no? Son las 12 nomás. Uy, ¿cuántas preguntas son? Uy, ahí, a ver, ¿cuál es el mecanismo de acción de la insulina? Vamos a pasar otra preguntita para poder, otra manera de tratamiento, plantear. A ver, hablemos de esa pregunta, porque ya nos faltan 4 minutos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente del presente caso? ¿Hay quien me dice? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente del presente caso? O también puede decir la otra, que está también junta, dice, ¿qué otras medidas o tratamientos se plantean hoy en día para... mejor alguna pregunta en general. Este paciente, de acuerdo a lo que menciona, ¿es diabético tipo 1 o tipo 2? Es tipo 1, doctor. Tipo 1, ¿por qué? Sí, está bien lo que usted dice. Tipo 1, pero usted debe saber por qué. Hay un detalle, que no tiene la 2. Bueno, porque uno podría ser porque es joven y también porque presenta esos síntomas antes. No tanto. ¿Otro? También porque tiene antecedentes. ¿Ah? Porque tiene antecedentes de una persona que haya tenido diabetes, en ese caso en su familia. También puede ser eso, pero otra explicación más, así para decir tipo 1, aunque también dice que también estaba con peso, había perdido peso, pero hay otra cosa que está más al tanto de eso. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice? Bueno, creo, no estoy muy segura, doctor, pero bueno, la diabetes 1 también es llamada la diabetes juvenil y esta enfermedad va a surgir mucho mal. Esta enfermedad va a surgir, la diabetes 1 también es llamada la diabetes juvenil, pero en sí va a ser porque no va a producir no produce insulina, que va a ser general. Ya, pero hay un detalle acá. ¿Cuál es? A ver, le digo mejor. ¿Sí? A ver, diga usted. Bueno, yo considero de que las pruebas que se han recaudado para decir de que es diabetes tipo 1 es por la prueba de tolerancia a la glucosa, 1, la cetoacidosis a nivel de la orina. Ahí nomás, la cetoacidosis. Eso es lo que más, sí. Más que la primera que yo he dicho, la cetoacidosis. Cuerpos cetónicos no se da mayormente en la tipo 2, más frecuentes en la tipo 1, ¿cierto? Sí, doctor. Y, es lo que tiene, y acá, al haberle encontrado cuerpos cetónicos, ya está apuntando a que es diabetes tipo 1. ¿Su apellido? Chirinos, doctor. Chirinos Condori. Muy bien. Sí, doctor. Muy bien. A ver, hacemos esta pregunta, otra más acá adelante. Bueno, y ¿cuáles son tratamientos, dice acá, que se plantean hoy en día para tratamiento de diabetes mellitus? ¿Cómo responderían esta pregunta ustedes? Es por simple curiosidad. ¿Qué otras medidas o tratamientos se plantean hoy en día para el tratamiento de la diabetes mellitus? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué escribirían ahí? Teniendo en cuenta lo que me han dicho ahorita. Uy, ya estamos en la hora. Y ahora está otro grupo. Y a ver, esta más o menos, respondamos. Ustedes podrían decir... suministrarle al paciente insulina. ¿Sí? ¿Necesariamente? Doctor, creo que en la tipo podría ser la insulina, pero en el tipo 2 podría ser la metformina o dieta para que baje de peso, porque más que todo la diabetes tipo 2 es por los malos hábitos alimenticios que se da por el sobrepeso, la obesidad o el metabolismo. Perfecto. Ahí está usted diciendo entonces
O sea, para poder plantear un tratamiento, primero tenemos que saber qué tipo de diabetes es. Tipo uno, tipo 2 u otra alteración, ¿cierto? Entonces, si es que tipo uno, ya ustedes pueden decir que sería a base de insulina. Si es que tipo 2, como ustedes dicen, metformina y otros agentes diabetogénicos. Y si es otra, pues habría que ver otras medidas. Es decir, lo más importante, primero, saber qué tipo de diabetes es, ¿cierto? Para poder, porque ¿de qué nos serviría a nosotros darle a un diabetes si es tipo 2 más insulina? En cambio, también, si es un tipo uno no le haría nada lo que es la metformina, ¿cierto? Entonces habría que ver primero qué tipo de diabetes es. ¿Quiénes hablaron? A ver, los dos últimos. ¿Usted? Carla. Siguas López. Siva López ha sido la que habló al último. Sí, ahora último. Y Chirinos. Siva López. ¿Y la anterior? Chirinos. Chirinos. Chirinos Condori, Jazmín, ¿no? Sí, doctor. Bien, mire, ahora nos hemos pasado 2 minutos, ya le hemos robado a otro grupo. Bueno, me demoré un poquito por poner que no nos Pregunta. escuchaba. Sí, miren, ya pues los demás, básicamente, todavía faltaban acá el mecanismo de la acción de la insulina, que ustedes ya lo saben. Bueno, miren, realmente con un poco de pena ya nos ha ganado el tiempo, pero son preguntas que seguramente ustedes también ya lo pueden haber respondido con facilidad. Es el mecanismo de acción de la insulina, que ya lo hemos visto antes, ¿cierto? Es un esquemita que está dibujado y que ahora les he explicado cómo actúa la insulina. Y luego, claro, ese mecanismo que ustedes están viendo de la insulina es para favorecer en uno, recuerden, en ese esquemita, en este esquema rápidamente lo voy a mostrar, en este esquema que les mostramos acá, que es general, ahí van a ver ustedes, acá, este esquemita, aquí están viendo cómo prácticamente pueden ver cómo bueno, que poner puntero láser, acá es así. Miren cómo por ese lado, cómo activa la síntesis de glucógeno, cómo activa la síntesis de lípidos, y por este lado, cómo ayuda a la mitogénesis y a división celular, y ese es el traslado de estos GLUT hacia la membrana para que permita el ingreso de glucosa en aquellos tejidos donde requiere el ingreso. Pero eso de aquí abajo es en todos los tejidos. ¿Cierto? Miren, ya no queda más, ya nos está ganado el tiempo. Les agradezco mucho por su asistencia, su participación. Miren, una lástima que ya no nos vamos, creo que esta sí es la última reunión que hemos tenido, así de prácticas. Estudien, miren, estudien, les deseo lo mejor, estudien su teoría, estudien las prácticas, todas las tareas que tienen encomendadas. Miren, muchísimas gracias por su atención. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Y usted? Tenía una pregunta sobre este tema. En una paciente que tiene 13 años y le han sacado una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? En donde sale que tiene prediabetes, porque tiene altos, ¿no? Los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué diabetes puede llegar a ser? No, habría que ver todavía estudios, o sea, mejor dicho, eso de que es diabético ya es un hecho, pero habría que ver otras características. Por ejemplo, tiene antecedentes, Tiene antecedentes de que de abuelos que tienen prediabetes, bueno, tienen diabetes, pero el tipo 2.